Bienvenido al canal María, la Madre del Hijo de Dios. Me llamo Artur Andrade y es un placer tenerte aquí. Hoy exploraremos una figura fascinante y enigmática dentro de las tradiciones religiosas y místicas. Metatrón, el ángel más poderoso de Dios. Entre los serafines, querubines, arcángeles y otros seres angelicales del paraíso, Metatrón se destaca como un ser supremo, considerado el príncipe de los serafines, el ángel supremo de la vida y la muerte, y el rey de los ángeles. Sin embargo, al buscar su nombre en la Biblia, es posible que te sorprenda no encontrarlo mencionado directamente en las Sagradas Escrituras. Aún así, aunque el nombre Metatrón no aparece explícitamente, muchas tradiciones creen que está, de hecho, presente en las historias bíblicas bajo otras designaciones o roles. La figura de Metatrón trasciende una sola tradición religiosa, apareciendo tanto en las tradiciones islámicas y cristianas como en la tradición judía, especialmente dentro del misticismo judío. En el Talmud, en el libro de Enoc, e incluso en corrientes del ocultismo, Metatrón es mencionado como un ser de inmenso poder y proximidad con Dios. Esta cercanía, sin embargo, ha generado controversias sobre el verdadero papel de Metatrón en el paraíso. El origen de la leyenda de Metatrón es incierto y objeto de debate. La historia más antigua sobre Metatrón se remonta al siglo I después de Cristo y está descrita en el Talmud babilónico, una colección de enseñanzas y comentarios de los líderes del judaísmo. Un episodio particularmente interesante involucra a un judío llamado Elise ben Abuyad, quien recibió el permiso divino para entrar en el paraíso aún en vida. Durante su visita al cielo, Elisa encontró a Metatrón sentado, lo que lo confundió, pues solo Dios tiene derecho a sentarse en el paraíso. Elisa, entonces, dedujo erróneamente que había dos dioses. Sin embargo, Metatrón estaba sentado debido a su función como escriba celestial, registrando las acciones de Israel. Para corregir la confusión de Elisa, Metatrón fue sometido a 60 golpes con un bastón de fuego, demostrando su posición inferior a Dios. Aún así, Metatrón es extremadamente respetado y desempeña papeles fundamentales, como supervisor de otros ángeles y mediador entre la humanidad y Dios. El nombre Metatrón puede traducirse como más cercano al trono, destacando su importancia en el cielo. Esta posición única le otorga diversas responsabilidades y sus características pueden variar según la tradición en la que se mencione. Sin embargo, es unánime que Metatrón es el ángel más cercano a Dios y uno de los más poderosos. Una de las características más intrigantes de Metatrón es su origen. A diferencia de otros ángeles, él no fue creado directamente en el paraíso. Según la Cábala, una escuela de pensamiento místico del judaísmo, Metatrón fue transformado en ángel después de una vida de gran importancia en la tierra. Antes de convertirse en Metatrón, él fue el profeta Enoc, padre de Matusalén, el hombre más longevo mencionado en la Biblia. Enoc vivió 365 años antes de ser llevado al cielo por Dios, sin pasar por la muerte. En el libro del Génesis, capítulo 5, versículo 24, leemos: «Y caminó Enoc con Dios, y desapareció, porque Dios lo tomó para sí». Según el Zohar, uno de los textos más importantes de la Cábala, Enoc fue llevado al paraíso y transformado en Metatrón, recibiendo el poder de continuar su ministerio celestial por toda la eternidad. Metatrón, entonces, se convirtió en uno de los pocos seres celestiales con permiso para mirar directamente la figura de Dios. La importancia de Metatrón es tal que su figura genera debates entre estudiosos, especialmente en relación con su papel como mediador entre Dios y la humanidad. En la Biblia, este papel está tradicionalmente atribuido a Jesucristo, lo que crea un punto de tensión entre las diferentes tradiciones. En el Nuevo Testamento, 1 Timoteo 2:5 dice: «Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre». Además, la posición de Metatrón como más cercano al trono parece entrar en conflicto con la posición de Jesús, quien, según la Biblia, está sentado a la derecha de Dios. Otra controversia relacionada con Metatrón se refiere a su supuesta participación en la conducción del pueblo hebreo por el desierto del Sinaí hasta la tierra prometida. En el libro del Éxodo, capítulo 13, versículo 21, se dice que durante el día el Señor iba delante de ellos en una columna de nube para guiarlos por el camino, y de noche en una columna de fuego para iluminarlos. Algunos interpretan que Metatrón pudo haber desempeñado un papel en esta travesía, pero el texto bíblico claramente atribuye esta guía directamente a Dios. Metatrón también está asociado con la protección de los niños que murieron prematuramente, llevando el amor de Dios a esos pequeños que no tuvieron tiempo de conocerlo en la tierra. Algunos ven esta protección como algo simbólico, creyendo que Metatrón trabaja para curar al niño interior de cada ser humano, independientemente de la edad. Él es capaz de disipar la envidia y el rencor, recordándonos la importancia de mantener la fe.
Además de sus muchas funciones, Metatron es frecuentemente retratado como el guardián del árbol de la vida, uno de los símbolos más respetados de la Cábala. El árbol de la vida representa la energía creativa de Dios y las características divinas que cada persona lleva dentro de sí. El árbol está compuesto por 10 esferas que simbolizan sabiduría, compasión, belleza, renovación, reino, corona, comprensión, justicia, victoria y fundamento. Dentro de este concepto, encontramos el cubo de Metatron, un símbolo utilizado en ciertas corrientes religiosas como protección contra demonios y espíritus malignos. Se dice que el cubo forma parte de la flor de la vida, un símbolo sagrado que representa la totalidad de la existencia. El cubo de Metatron tiene 13 círculos interconectados por 78 líneas y, en técnicas de meditación, puede ayudar a equilibrar las emociones y los pensamientos. Para aquellos que desean establecer una conexión con Metatron, los métodos son simples y accesibles. No son necesarios rituales complicados ni velas. Basta con tener una fe sincera y el deseo de despojarse de los juicios para acercarse a su energía. Al final, eso es lo que todos buscamos: vivir en paz con los demás y con nosotros mismos. Si tienes más información o experiencias relacionadas con Metatron, deja tus comentarios abajo. Un fuerte abrazo y que Dios te bendiga. Hasta la próxima. No olvides compartir el vídeo con amigos, darle me gusta y activar notificaciones para futuros vídeos. Adiós.